13 de septiembre de 2017. En una sala de control en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, muchos científicos se tomaban de las manos, con los ojos llorosos. Con la última señal de radio, un puntito brillante en el monitor desapareció para siempre. Era el final de Cassini, una sonda que, por 13 años, fue nuestros ojos y oídos en los misterios de Saturno. Pero ¿por qué destruyeron a propósito una misión de $3.260 millones? ¿Y qué descubrió tan peligroso que justificó su sacrificio? Prepárense. Esta historia tiene lunas alienígenas, anillos asesinos y una despedida impresionante. Si creen que las películas de ciencia ficción son emocionantes, esperen a conocer la vida real de Cassini. Mientras Star Wars mostraba naves en hipervelocidad, Cassini viajó 3.500 millones de kilómetros a la antigua, usando la gravedad de los planetas como resortera. Mientras Matrix predijo un apocalipsis robótico, Cassini bailó entre los anillos de Saturno por 13 años, esquivando partículas mortales como una agente secreta cósmica. Y miren, sobrevivió a radiación 20 veces mayor que la letal para los humanos, temperaturas de menos 180 grados Celsius y vientos de 1.800 kilómetros por hora. Todo esto sin un solo mecánico a 1.400 millones de kilómetros de casa. Pero Cassini no era solo resistencia, era poesía en movimiento. Reveló un hexágono perfecto en el polo norte de Saturno, una tormenta más grande que la Tierra, girando por siglos. Descubrió que los anillos, hechos de trillones de cristales de hielo, cantan como una sinfonía cósmica en señales de radio. Y, sorpresa, en Encélado, un océano subterráneo con más agua que todos los lagos de la Tierra juntos. Hollywood nunca imaginó eso. Y el acto final fue de película. En vez de volverse basura espacial, Cassini se zambulló en Saturno como un samurái, enviando datos hasta su último suspiro. Mientras ustedes veían a los Vengadores, Cassini hacía historia real. Hoy van a descubrir cómo una máquina de 5 toneladas, lanzada antes del iPhone, se volvió la heroína más grande de la ciencia moderna. Y por qué su sacrificio salvó la posibilidad de encontrar vida allá afuera. Y hay un detalle que ni los guionistas más atrevidos se les ocurriría: Cassini llevaba un disco con 616,000 firmas de gente común. Tu nombre podría estar ahí. Sí, cada descubrimiento que veremos hoy también tiene un pedacito tuyo. En 1997, cuando lanzaron a Cassini, el Internet todavía usaba módem, y el PlayStation 2 ni existía. Mientras el mundo veía Titanic en los cines y se maravillaba con los primeros celulares flip, la NASA ya pensaba en un futuro lejano, a 1.400 millones de kilómetros de la Tierra. ¿Pero por qué Saturno? Ya era famoso por sus anillos, sí, pero la respuesta va mucho más allá de la belleza. Saturno guardaba misterios que retaban la idea misma de que hubiera vida en el espacio. ¿Y sus lunas? Esas eran verdaderas cajas misteriosas cósmicas. Pero construir una sonda para un viaje de 3.5 mil millones de kilómetros no era cosa fácil. Cassini pesaba 5.6 toneladas, como un camión escolar, y llevaba 12 instrumentos científicos, desde cámaras de alta resolución hasta espectrómetros capaces de oler la composición de la atmósfera de Saturno. Y aquí va un detalle fascinante: para ahorrar combustible, los ingenieros usaron la gravedad de Venus, de la Tierra y hasta de Júpiter como resorteras cósmicas, acelerando la sonda en un ballet celestial que duró 7 años. Sí, el viaje a Saturno fue más largo que la misión entera del Hubble en ese entonces. Y no fue solo la NASA. La misión Cassini-Huygens fue una colaboración épica entre 27 países, incluyendo la Agencia Espacial Europea, ESA, e Italia. La sonda Huygens, que viajó pegada a Cassini, sería la primera en aterrizar en un mundo del sistema solar exterior, Titán. Pero había un riesgo. Si fallaba, sería como tirar $3.26 mil millones a la basura cósmica. ¿Por qué arriesgar tanto? Porque Titán era, y sigue siendo, el único lugar además de la Tierra con líquidos estables en su superficie. Si queremos entender cómo surgió la vida aquí, tal vez la respuesta estaba allá, en lagos de hidrocarburos. Cassini no era solo metal y circuitos. Llevaba un disco con 616,000 firmas de personas de 81 países,
¿Incluyendo la tuya? ¿Quién sabe? Era un símbolo de que la exploración espacial no era solo de científicos, sino de todos nosotros. Mientras la sonda partía, Carl Sagan, uno de sus mayores defensores, ya había fallecido, pero su frase resonaba: algún día, seguro, entraremos en la era de las naves estelares. Cassini era un paso audaz en esa dirección. Y piensen en la valentía de quienes idearon esto, una misión que solo empezaría a dar frutos 20 años después del lanzamiento. En una era de gratificación instantánea, Cassini era un antídoto. Nos recordaba que los grandes descubrimientos requieren paciencia, y que, a veces, necesitas esperar a que una sonda cruce el vacío del espacio para escuchar el susurro de un océano alienígena. ¿Pero qué encontró Cassini en esos mundos lejanos? Prepárense. Las respuestas son tan sorprendentes que hasta los guionistas de Hollywood tendrían envidia. En 2005, Cassini soltó una pequeña sonda llamada Huygens en Titán. Durante el descenso de 2 horas y media a través de la neblina naranja, los científicos apenas respiraban. Cuando Huygens aterrizó, las primeras imágenes revelaron un mundo surreal. Ríos de metano líquido cruzando terrenos helados, dunas gigantes formadas por vientos alienígenas y una química orgánica tan compleja que hasta hoy los investigadores se preguntan: ¿será que moléculas prebióticas se están formando ahí? Titán no era solo una luna, era un laboratorio natural para entender el origen de la vida en la Tierra. Pero Huygens no se detuvo ahí. Sus sensores detectaron tiofenos y acrilonitrilas, compuestos orgánicos que en la Tierra están ligados a membranas celulares. ¿Y la temperatura? Menos 179 grados Celsius, un frío que convierte el agua en piedra, pero donde el metano fluye como ríos. La pregunta era inevitable. Si la vida surgió aquí en condiciones cómodas, ¿será que Titán, con su química exótica, podría albergar formas de vida totalmente diferentes? Hasta hoy, nadie lo sabe. Pero Cassini ya partía para otra misión, y lo que encontró después superó a Titán. En 2015, Cassini hizo un vuelo rasante sobre Encélado, una luna que parecía insignificante. De repente, sus instrumentos captaron algo impensable: chorros de agua helada y vapor saliendo del polo sur a 1300 kilómetros por hora. ¡Pum! Géiseres gigantes, formando un anillo alrededor de Saturno. ¿Pero qué había en esos chorros? Cassini probó el material y... sales minerales, sílice y moléculas orgánicas complejas. Justo lo que a los microbios terrestres les encanta comer. Aquí está el secreto. Esos géiseres venían de un océano global subterráneo, escondido bajo 20 kilómetros de hielo. Y no era agua cualquiera. Los análisis mostraron que está calentado por fuentes hidrotermales en el fondo del mar, como las fumarolas negras de la Tierra, donde la vida prospera sin luz solar. Por primera vez, teníamos pruebas directas de que un mundo más allá del nuestro tiene todo lo que la vida necesita: agua líquida, energía química y moléculas orgánicas. Hasta el astrobiólogo Chris McKay dijo: Encélado es el lugar más prometedor que conocemos para buscar vida extraterrestre. Pero ¿cómo le hizo la Cassini para descubrir esto? Se zambulló en los chorros, literal, a solo 50 kilómetros de la superficie, recolectando muestras mientras viajaba a 8,5 kilómetros por segundo. Sus instrumentos eran tan precisos que detectaron hidrógeno molecular, una señal de que en las profundidades había reacciones hidrotermales. Y aún hay más. El grosor del hielo variaba. En algunas partes, era tan delgadito que futuras misiones podrían perforarlo y buscar bichitos alienígenas directamente. Imagínense, una sonda lanzada en 1997, con tecnología de antes de los celulares inteligentes, descubriendo océanos calentitos en lunas que ni sabíamos que podían tener vida. Hasta los científicos más escépticos se quedaron con la boca abierta. Caroline Porco, la jefa del equipo de imágenes de la Cassini, lo resumió así: Encélado nos dio un regalo científico enorme, de proporciones cósmicas. ¿Y saben qué es lo mejor? Todo esto vino de una misión que ya debería haber terminado, pero la extendieron 2 veces, porque los descubrimientos eran tan increíbles que la NASA no se atrevió a apagarla. Y aquí viene la cereza del pastel. En 2017, los datos de la Cassini
revelaron que los granitos de sílice en los géiseres solo se podían formar en aguas a más de 90 grados Celsius. O sea, Encélado no solo tiene un océano caliente, está hirviendo de actividad geológica. ¿Será que allá abajo, en la oscuridad, hay algo moviéndose? La respuesta podría estar en una futura misión, pero esa es una historia para otro video. Pero la Cassini todavía tenía una última sorpresa, una que obligaría a la NASA a tomar la decisión más dramática en la historia de la exploración espacial. Y aquí viene la sorpresa inesperada. En 2017, la Cassini se estaba quedando sin gasolina. Pero esto no era solo un problema técnico, era un dilema ético. La NASA tenía dos opciones: dejarla vagar sin rumbo, arriesgando un choque accidental con Titán o Encélado, o darle un final heroico. Imagínense, una sola bacteria terrestre en la sonda podría contaminar un océano alienígena, arruinando para siempre la posibilidad de estudiar vida extraterrestre de verdad. No era ciencia ficción, era la política de protección planetaria de la ONU en juego y la Cassini estaba en la cuerda floja. ¿La decisión? Un clavado suicida en la atmósfera de Saturno. Pero esto no fue una decisión de último minuto. Durante meses, el equipo calculó 22 órbitas finales, llamadas el Gran Final, donde la Cassini se arriesgaría a volar entre Saturno y sus anillos, una zona más peligrosa que un campo de asteroides. Cada pasada era como una partida de ajedrez cósmico, un error de cálculo y la sonda sería pulverizada por partículas a 110.000 kilómetros por hora. Pero la Cassini sobrevivió, hasta el momento planeado para su último acto. El 15 de septiembre de 2017, a las 11 horas y 55 minutos GMT, la Cassini se zambulló en la atmósfera de Saturno a 113.000 kilómetros por hora. Mientras luchaba contra fuerzas que aplastarían un submarino nuclear, sus propulsores trabajaron hasta el final, manteniendo la antena apuntando hacia la Tierra. Durante 83 segundos después de entrar en la atmósfera, transmitió datos, un grito de información científica en el vacío, hasta que el calor de 1500 grados Celsius la silenció. ¿Su último mensaje? La composición de Saturno, 75% hidrógeno, 25% helio, y rastros de metano que desafiaban todas las teorías. Estos datos solo se podían obtener con la muerte de la sonda. ¿Por qué? Porque la atmósfera de Saturno es como una cebolla cósmica. Cada capa revela secretos de la formación del planeta. La Cassini midió la gravedad, los vientos estratosféricos y hasta la edad de los anillos con una precisión nunca antes vista. ¿Y qué descubrió? Que los anillos principales solo tienen 100 millones de años, o sea, los dinosaurios los vieron nacer. Saturno, sin sus anillos icónicos, alguna vez fue común. Pero detrás de los números, hubo lágrimas. Linda Spilker, la científica principal de la misión, confesó: fue como perder a un familiar. En la sala de control, los aplausos se mezclaron con sollozos. Después de todo, la Cassini era más que máquinas. Eran 20 años de trabajo, ilusiones y descubrimientos. Su sacrificio no fue solo para proteger lunas alienígenas, fue para asegurar que las futuras generaciones pudieran buscarlas intactas. Y aquí está la ironía cósmica. Al destruir la Cassini, la NASA la inmortalizó. Su caída en Saturno la convirtió en parte del mismo planeta. Cada átomo suyo, ahora, gira en los vientos que alguna vez mapeó. Es poético, ¿no? Una máquina terrestre convertida en polvo de estrellas, mientras sus descubrimientos reescriben los libros de ciencia. Y ustedes pensando que las películas tienen finales emocionantes. La Cassini demostró que la realidad es más épica. Su muerte no fue un accidente. Fue un sacrificio calculado para proteger el futuro de la ciencia. Y, de paso, nos dio un último regalo: la certeza de que, incluso en el final, la exploración espacial se trata de esperanza. Pero la historia no termina aquí. El legado de la Cassini sigue vivo, y sus descubrimientos están dando forma a misiones que podrían responder a la pregunta final: ¿estamos solos en el universo?
Cassini nos enseñó que los anillos de Saturno son jóvenes. Tal vez surgieron hace apenas 100 millones de años, cuando los tiranosaurios todavía caminaban por la Tierra. Imagínense, esas franjas de hielo, que creíamos eternas, son efímeras como un suspiro en la escala cósmica, y mientras sus cristales brillan, guardan secretos de choques lunares y cataclismos olvidados. Pero Cassini no se detuvo ahí. En Encélado, encontró un oasis en un desierto helado, géiseres que escupen agua salada, hidrógeno molecular y moléculas orgánicas. Un cóctel bioquímico que, en la Tierra, alimenta a microbios en fuentes volcánicas. Sí, esta pequeña luna podría ser nuestro mejor boleto para responder: ¿estamos solos en el universo? También nos dio una lección de humildad. Hasta los gigantes del espacio tienen fecha de caducidad. Los anillos están desapareciendo poco a poco. La lluvia de partículas sobre Saturno equivale a una alberca olímpica por día. Hasta el propio planeta, un coloso de hidrógeno, algún día se disipará, como todo en el cosmos. Pero el final de Cassini fue diferente. En lugar de apagarse en el vacío, se zambulló en la atmósfera del planeta que estudió, enviando datos hasta el último milisegundo. Su muerte no fue un adiós, fue un sacrificio que protegió mundos que podrían albergar vida. Pero su mayor legado fue recordarnos que la curiosidad humana es más resistente que el titanio, más brillante que las estrellas. Mientras escuchan esta historia, un equipo de 27 países todavía analiza los 60 terabytes de datos que envió. Un regalo que seguirá revelando secretos por décadas. Cassini estaba hecha de metal, pero su corazón estaba hecho de preguntas. Y al final, demostró que hasta la muerte puede ser poética. Sus últimas señales, ahora, son ondas de radio vagando por la Vía Láctea. Un mensaje en una botella cósmica. Carl Sagan diría: en algún lugar, algo increíble está a punto de ser descubierto. Cassini vivió eso, y gracias a ella, sabemos que los grandes finales son solo nuevos comienzos disfrazados. Si llegaste hasta aquí, es porque amas la ciencia tanto como yo. Así que haz lo siguiente. Dale like para celebrar a la Cassini. Suscríbete al canal si eres fan de la exploración espacial y comparte este video con alguien que necesite saber que el universo está lleno de historias increíbles. Y no se pierdan el próximo video. Hablaremos de la Voyager 1, la sonda que está más allá del sistema solar y todavía nos manda mensajes. Recuerden, cada vez que miren a Saturno en el cielo, ahí hay un punto donde una máquina terrestre se convirtió en leyenda. Hasta la próxima, y no lo olviden, el universo es grande, pero nuestra curiosidad es más grande. Adiós.